Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir con usted este grato momento. Espero que también sea grato para usted. Para mí es muy grato poder anunciar el Evangelio, la palabra, estudiar, compartir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando ponemos nuestro corazón en disposición a que el Señor nos bendiga. Amén. Y Él, que es generoso y lleno de amor, muy misericordioso para con nosotros, nos bendice abundantemente. Y esperando que estén todos muy bien de salud, que estén disfrutando de la más rica bendición de Dios, nuestro Padre, puedan disfrutar estos minutos que pasamos juntos a través de esta enseñanza del día martes. Enseñanza muy necesaria, no porque la esté dando yo, o porque no, necesaria la enseñanza, la escritura, la palabra, el pan no adulterado, el maná venido del cielo, de Dios, que es necesario para poder tener un buen fundamento de fe, poder estar firmes en nuestras convicciones, sin fluctuar, sin debilitarnos, para tomar fuerzas, para alcanzar la gracia de Dios, para ver también el poder de su gloria manifiesto en nosotros, porque todo lo que Dios manifiesta por medio de la palabra opera en nosotros según la fe que nosotros ponemos en ella, porque Dios nos ha hecho partícipes de esta su obra maravillosa, pero para ello hay pasos que seguir, hay pasos que decisiones que tomar, y bueno, y todo esto está siendo guiado por la palabra, por la escritura. Por eso digo yo que este es un tiempo muy hermoso, muy importante para nosotros. Así que doy gracias a Dios por ello. Vamos entonces a entrar en la lección de hoy, para que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo se va y es corto. Amén. La lección de hoy tiene por título Celebrando la Comunión. Vamos a hablar de la Santa Cena. La Santa Cena que el Señor instauró a la Iglesia como un sacramento, como una ordenanza, un mandamiento, para que nosotros lo cumpliésemos y pudiéramos tener siempre en mente el acto que Dios hizo con nosotros, la restauración. Dios vino a restaurar todo aquello que quedó roto el día que caímos de la gracia de Dios, cuando la humanidad cayó en pecado en el jardín del Edén. Luego cada uno siguió escogiendo su propio camino y la humanidad siguió su propio camino, y de ahí algunos varones se fueron apartando buscando la presencia de Dios y otros su propio camino. Con todo, el hombre se corrompió y el Señor quiso raer la vida de la tierra, envió el diluvio, y ahí Noé fue rescatado por misericordia de Dios junto a su familia. 8 personas fueron rescatadas, salvadas del diluvio, para prolongar la vida sobre la tierra, porque si Dios quiere algo es que haya vida, porque Él creó la vida, Él es la vida. Entonces para Dios, si hay algo primordial, es que conservemos la vida, que estemos viviendo una vida abundante, como dice San Juan 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a la lección de este día. Su título es Celebrando la Comunión. Y vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios en el verso 23 al 26. Y leemos en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor
llegan los músicos antes de tiempo. Vamos a seguir. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Oramos para que el Señor nos bendiga y tengamos un bonito tiempo este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted, Señor, pidiendo que su mano en esta hora, su oído se incline, su presencia nos abrace, nos abrigue. Señor, queremos pedir su bendición este día. Queremos pedir, Señor, que llene nuestras vidas, que sane nuestras vidas, que liberte nuestras vidas, que se manifieste el poder de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este día en cada hogar, en cada familia, en cada hermano, cada hermana, cada señorita, cada joven, que pueda recibir esta enseñanza, Señor. Haga en nuestras vidas una transformación, un cambio, una visión, Padre, de la divinidad operando en nuestras vidas en forma majestuosa, como usted lo hace, Señor. Ruego esta bendición ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces la lección tiene por título, dijimos, celebrando la comunión. La Santa Cena es, como dije, una ordenanza de Dios, un mandamiento, un sacramento de la Iglesia. Muy importante participar de ella porque el Señor la dejó instaurada para todos los miembros de la Iglesia. Pudiésemos participar de ella y entender qué significa el poder participar de la cena. Hay veces que hay hermanos que no toman la Santa Cena porque ellos no se consideran dignos, porque no están en la condición de dignidad. Y a veces queda ahí una comprensión un poquito vaga de qué es ser digno o indigno de tomar la cena. Si nosotros vamos a la dignidad, el derecho, o la indignidad, la prohibición de tomar, porque el ser digno es poder tomarlo, es digno de tomar. La indignidad sería no tomarla, como en alguna ocasión ha sucedido. Es muy importante entender ahí cuándo abstenerse y cuándo no. Y por cierto, en la Santa Cena, ¿quién de nosotros es digno de tomar algo del Señor? ¿Quién de nosotros puede decir yo soy digno? En verdad no hay ninguno digno delante del Señor, sino lo que hay son las infinitas, ricas misericordias de Dios hacia un pueblo que cree. Eso es fundamental. Por eso dice Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fundamental el poder buscar a Dios con intensidad para recibir algo de Él. Y esto es las infinitas misericordias de Dios. Y ahí entonces, por medio de la fe, recibimos nosotros un pasaje
o una entrada, un boleto a entrar dignamente a esta ceremonia, a este rito, a esta bendición, a esta comunión, la comunión de los santos, donde la iglesia se une a participar del cuerpo de Cristo. Vamos a aprender aquí, vamos a intentar avanzar y poder dejar, de acuerdo a la lección, los puntos fundamentales a entender para participar dignamente de la cena del Señor. Amén. Primera parte, vamos a estar viendo que Pablo ordena esto a los corintios porque ellos no lo estaban haciendo bien. Ellos estaban haciéndolo en forma desordenada, ligera, indignamente. Aquí ellos lo estaban haciendo indignamente. ¿Pero por qué? Vamos a ver, dice en el verso 17 del capítulo 11, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. Entonces, él habla de que los corintios estaban celebrando esta cena que el Señor había instaurado como mandamiento, hacer esto en memoria de mí, y todas las veces que lo hiciereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un mandamiento. Pero ellos no estaban haciendo eso, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban emborrachando, y algunos llevaban mucho, y el que tenía poco llegaba ahí avergonzado con sus poquitas cosas, y el otro que tenía abundancia y se ufanaba de esa abundancia. Había mucha humanidad en lo que estaban haciendo, no había nada de espiritualidad en lo que estaban haciendo. Nadie consideraba, nadie estaba discerniendo. Discernir es separar las cosas, considerar. Esto sí, esto no, esto corresponde y esto no corresponde. Esto es aquí y esto es acá. Discernir. No lo estaban haciendo. Era como una fiesta, vamos a comer y a beber. Entonces, ellos se olvidaron que la cena del Señor estaba instaurada por memoria de Cristo. ¿Y qué había sucedido con Cristo? Cristo vino a entregar su vida por nosotros. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y nosotros estamos celebrando, los corintios en este caso, y emborrachándose, sin considerar aquello. A eso se refiere de comer digna o indignamente. Cuando nosotros vamos y tomamos la cena como cualquier cosa, como si nada, sin considerar el acto, ¿qué está recordando? ¿Qué está representando? Eso es lo indigno. Porque cuando nosotros hacemos el discernimiento, hacemos la separación de las cosas y comenzamos a considerar que por causa de Cristo, por causa de su sacrificio, por causa de su martirio, yo ahora tengo oportunidad de participar de esta cena. Entonces yo tengo que poner mi corazón en condición contrito y humillación delante de Dios, como dice David en el Salmo 51. Dice David, escribe ahí
en el Salmo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la condición que debemos llegar nosotros a la Santa Cena. Un corazón contrito y humillado, para que el Señor no nos desprecie, porque el Señor al altivo lo mira de lejos. Recuerda el pasaje de la Escritura que dice que en el templo estaba un fariseo y también un publicano orando, y el Señor dice que el fariseo en su oratoria de oración lo hacía muy bien, reconociendo todo lo que él respetaba y guardaba, mas el publicano conocía su condición y decía, no levantando su rostro de la tierra, diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Ese es el punto primero que debemos considerar nosotros. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. Eso debe estar en nuestra oración, y con sentimiento ahí de humillación, de tristeza por la condición del pecado. Y dice el Señor, bueno, el fariseo se fue tal como vino, pero el publicano se fue justificado. ¿Y por qué? Porque la Escritura nos enseña, dice que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, mas al altivo lo mira de lejos. Por eso es muy importante. Entonces Pablo aquí le está enseñando a los corintios, le está indicando que ellos deben ser cuidadosos de ordenar esto, que no estén en ese desorden. Entonces la primera fase es conocer que la cena no es una comida cualquiera, sino que es un rito, una ceremonia, un mandamiento, un acto muy importante dentro de nuestra vida cristiana, porque es el que nos recuerda qué hizo el Señor por nosotros. En el verso 20 al 23 dice: cuando pues os reuní, esto es para comer la cena del Señor, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Delante me leí mal también. Es cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y cada uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, el participar de la cena es un anuncio de la muerte que Jesús hizo por los pecadores, por los perdidos, para rescatarlos, para darles vida a nosotros. Y también estamos profetizando con ello al decir hasta que Él venga, porque Él viene. Y esa profecía de su regreso debemos estarla anunciando
hasta que acontezca. Entonces, aquí nosotros debemos hacer el discernimiento. No es un culto más, aunque los cultos todos son un culto importante, porque cada vez el Señor toca corazones, habla las vidas, rectifica vidas, sana vidas, liberta vidas. Pero a veces con todo pasa a ser nuestra vida una rutina. Pues así también la Santa Cena en los Corintios les pasó. Entonces ahora nosotros estamos considerando que la Santa Cena es un evento muy particular, muy especial dentro de la iglesia. El Señor nos deja como mandamiento en que nos recuerda que Jesús dijo en San Juan en el capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino para dar su vida por nosotros y esto es lo que hacemos memoria al estar participando de la cena del Señor. El Señor murió por mí. Él fue martirizado por mí. Él fue menospreciado por mí, por mi pecado, por mi culpa. Y mi paz descansó en el castigo de Él. Entonces, esa es la consideración que debemos hacer, discernir ese acto. En el verso 24 dice, continúa diciendo el apóstol, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. San Juan 6, 51, Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan. Y aquí nosotros, dice Jesús, que tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan lo parte, lo da a los discípulos, está llevando simbólicamente el acto de su sacrificio, que va a vivir martirizado dentro de poco. Está anunciando la angustia, el sufrimiento. Recuerda la oración en el Getsemaní, ahí con su sudor como gotas de sangre. Es el sufrimiento de Jesús sabiendo lo que le venía. Dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está sufriendo tanto que no quiere pasar ese martirio, esa humillación, ese momento de dolor, ese momento de soledad, ese momento de traición, ese momento de abandono, porque al Señor lo abandonaron. Todos lo abandonamos. Todos lo dejamos. Todos huimos ahí en el Getsemaní cuando llegaron a tomarlo cautivo para llevarlo y juzgarlo. Y luego, dice la Escritura, y los discípulos le seguían de lejos. Ahí vamos nosotros muchas veces tras el Señor, mirando de lejos al Señor. Es mejor estar cerca de Él. Es mejor estar con Él, aún en los padecimientos, porque la vida tiene padecimientos. Hay enfermedad, hay problemas, hay angustias, hay temores, pero es mejor estar con el Señor ahí que estar sin Él. Entonces, la cena, la Santa Cena, es un pasaje, es un acto en el cual nos lleva a vivir la transformación que produce el mensaje del Evangelio en nuestras vidas.
Antes no teníamos parte con esta cena, no teníamos lugar, pero el Señor nos hizo parte, porque Él nos hizo hijos, no engendrados de sangre, de voluntad de carne o de varón, sino por voluntad de Dios. Dios lo decidió. Las infinitas misericordias de Dios nos decidió por nosotros como hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos acercamos, a veces decimos aceptamos. Qué terrible. Él nos aceptó a nosotros. Cuando uno acepta algo es como, parece que estoy aceptando algo un poquito forzado, pero el Señor nos aceptó a nosotros. Nosotros nos tomamos de Él, nos abrazamos de Él. Es como en el mar, en un naufragio y nos tiran un salvavidas. Nos agarramos de Él, ¿cierto? Seguramente así sería. Así es Cristo para nosotros. Y es lo que tenemos que tener. Y eso lo recuerda la Santa Cena. Entonces a veces, si nosotros vamos y la tomamos como nada, la estamos tomando indignamente, no estamos haciendo discernimiento del acto. Jesús padeció el abandono, la soledad, la traición por causa de mi pecado. Él, sin pecado, vivió eso, ese martirio, por mi culpa, para hacerme digno de participar de la mesa del Señor. Entonces, Él es el buen pastor, Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si comemos de Él, no tendremos hambre, no moriremos, sino que viviremos, porque tenemos el pan vivo dentro de nosotros. Este es un pan distinto, este es un pan especial, no es el pan que comemos siempre, es el pan descendido del cielo y que produce en nosotros sanidad, restauración. Estaba rota nuestra relación con Dios por el pecado, por nuestra vida de desorden, de no considerar a Dios en nuestras vidas, pero el Señor nos alcanzó por medio de su sacrificio. Entonces, ahora nosotros estamos participando de esta cena por la puerta que Él abrió. Él abre puertas para su pueblo, para que entremos confiadamente. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, dice Pablo, para implorar ayuda, implorar ayuda para el oportuno socorro. Entrar confiadamente ahora. Antes no se nos permitía entrar, ahora sí. Dice que esta rotura que vino a reparar el Señor, esta rotura de relación que el hombre rompió al no obedecer a Dios, al separarse de la voluntad de Dios, el Señor la viene a reparar ahora. En su sacrificio, en su muerte. Isaías dice en el capítulo 53, verso 5, más el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo ese padecimiento que él sufrió, ahora se vierte en bien para nosotros. ¿Y qué hicimos? Nada. Todo lo hizo Él. Por eso estábamos viendo antes que a veces tomamos mal el punto de el tomar indignamente. Indignamente es no considerar lo que el Señor hizo. Porque si consideramos lo que Él hizo, mi pecado el Señor lo perdonó. Pero yo voy y me acerco y participo de esta cena en humillación y hago recuerdo doloroso que por mi culpa, por mi pecado, el Señor murió. Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos culpa, cuando hay un pecado que nos persigue, lo que debemos hacer es arrepentirnos.
arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Y Dios, que es rico en sus misericordias, Él perdonará, porque el corazón contrito y humillado Él no desprecia. El texto que a mí me gusta mucho, siempre lo recuerdo, es el de Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién hizo todo eso? Jesús. El tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. No fuimos nosotros, fue Dios que acercó. Por tanto, dice Jesús, arrepentíos. Esa es la obra que tenemos que hacer nosotros. Considerar que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. Arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, esos son los pasos que nosotros no debemos olvidar de hacer, y que ya lo hemos hecho por gracia de Dios y misericordia de Dios. Somos salvos por su gracia. Él nos salvó y nos bendijo con llamamiento santo. Ahora nosotros somos personas restauradas en la relación con Dios. Tenemos relación con Dios, podemos hablar con Él, podemos orar a Él, podemos pedirle a Él y Él nos responde, porque Él hizo toda la restauración ahí en el Calvario. Entregó su vida. El pan vivo que descendió del cielo es partido y molido ahí en el Calvario. Y nosotros debemos tomar ese acto ahora como reparación para nuestras vidas, en toda área de la vida, en el matrimonio, en la conducción con los hijos, en el trabajo, en la ejecución de labores que no hemos podido ejecutar por incapacidad o por alguna. El Señor transforma todo, porque Él viene a restaurar y entonces nos pone a nosotros ahora una visión distinta, positiva en Cristo, no porque no vamos a hablar de que la mentalidad positiva, no tiene que ver eso. Positivo porque tenemos a Cristo que nos ayuda. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta, responde: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El Señor, la majestuosidad de su gloria, de su poder, de su grandeza, depositada por la fe en nuestras vidas, para estar confiado. Aunque contra mí acampe un ejército, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, mi corazón no temerá. Estaremos confiados. Esa es palabra de Dios. Entonces, cuando vienen las crisis, los problemas, este pasaje, esta obra, la Santa Cena, restaura un montón de situaciones. Es el momento en donde yo me arrepiento una vez más. El arrepentimiento de nosotros ha de ser continuo, para que el Señor habite en nosotros, un corazón contrito, humillado, un arrepentimiento continuo delante del Señor, sin soberbia. Porque si alguno cree que no ha pecado, el tal es mentiroso, dice el escritor, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Entonces, si alguno dice que no ha pecado, entonces está haciendo a Dios mentiroso, pero Dios no miente, Dios no es mentiroso. El mentiroso es uno. Entonces, ¿qué debo hacer? Arrepentirme, pedir perdón. Dice 2 Corintios, para la reparación de nuestras vidas, lo que hizo Jesús. 2 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer del verso 17, que es un verso muy potente, que dice:
No, vamos a leer del 14 para entender, darle contexto. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él murió por todos. Y si Él murió por todos, entonces ahora luego dice, todos murieron. Porque hemos muerto al mundo, hemos muerto a la vida pasada, a la vida antigua. Por eso ahora que estamos en Cristo somos nueva criatura, nacemos de nuevo. Como le dijo a Nicodemo el Señor, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Dijo él. Aleluya, esto Dios lo más lo puede hacernos nueva criatura. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿cómo sucede? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos sanó. Estaba rota la relación, estábamos rechazados por pecadores, paganos, mundanos, pero Él reparó eso, nos restauró, nos reconcilió con Dios por medio de Jesús. ¿Cómo fue esto? Por el Calvario, por el abandono, por la traición, por la negación. Todo ese padecimiento, eso es doloroso. Él amó y a Él lo traicionaron. Él amó, protegió, cuidó, proveyó y lo negaron. Y luego todos lo abandonaron. Lo miraron de lejos le seguían. Muchas veces nosotros hemos estado en esa condición, siguiendo de lejos al Señor. Y a lo mejor también le negamos. Y alguna vez lo traicionamos. Entonces necesitamos nosotros, cada vez que participamos de la Santa Cena, considerar este pasaje. Él hizo todo esto para que nosotros viviésemos ahora reconciliados con Dios. Ahora podemos ir directamente al Padre, decirle, Padre, como dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. La dignidad no proviene de nosotros, de algo que nosotros pudiéramos hacer, proviene de Dios. Él nos hizo digno porque nos eligió del mundo. Dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí del mundo. El Señor nos apartó y nos consagró para sí, para Él. Y ahí estamos luchando nosotros. Ahora, presentando batalla, testificando. Mire, este mismo evento nos produce a nosotros el sentimiento de poder explicar a las personas cómo pueden venir a Cristo y reparar sus vidas, reparar sus matrimonios, reparar sus hogares, reparar su integridad, su autoestima. Hay personas que están destruidas, no se valoran en nada. Cristo lo repara todo porque Él sufrió el martirio, el partimiento del pan, el moler el pan, el derramamiento de su sangre en la Santa Cena. Nosotros hacemos memoria de eso y con eso dice, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros somos curados, somos restaurados, somos instaurados en la relación, reconciliados y también sanados en nuestra propia vida, en nuestros propios padecimientos. Continúa diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomándonos en cuenta nuestro pecado. No que el Señor pase por alto el pecado, no, sino que no había manera de que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios si Dios no hacía esta obra, si Cristo no moría, si el Señor no era sacrificado, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, sin pecado, entregado por los pecadores para ser restaurados. Y entonces ahora por eso nosotros debemos ser portadores de esta gloria, de esta majestad, de este mensaje con dignidad. Ahí está la dignidad, no es nuestra. Él la hizo. Él nos escogió. Él nos hizo hijo. Él nos llamó. Y ahora nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Continúa diciendo Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora estamos rogándole a la gente, vengan a Cristo, reconcíliense con el Señor. El Señor está derramando gracia sobre gracia para rescatar a los perdidos. De modo que el punto clave es el arrepentimiento y buscar la presencia de Dios, porque Él fue herido, molido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz, este descanso que tenemos ahora, esta bendición de ser hijo de Dios, fue sobre Él, y por su herida, por causa de mi pecado, ahora eso produce sanidad en mí. Qué impresionante el amor de Dios. Esa es la Santa Cena. Eso es lo que nosotros debemos discernir en la Santa Cena para tomarla dignamente, considerando que soy pecador y que es tremendamente doloroso que Él haya padecido esa injusticia por causa de mi pecado. Y Él lo hace justicia de Dios en mí. Ahora tengo la justicia de Dios en mí y por eso soy justo ante Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Qué hice yo? ¡Wow! Por eso necesitamos levantar nuestras manos, alabarle. Como dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Claro que es bueno. ¡Oh! ¿Cómo ha hecho esta obra para que usted y yo participemos de esta gracia infinita, de este don celestial? La Santa Cena es el ritual para recordar el que nos rescató, el que nos salvó, el que nos dio vida, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. La Santa Cena se toma para que recordemos verso 14 del capítulo 5, 2 Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no nos pertenecemos, por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Aunque nuestras vidas estén ocupadas, aunque nuestro trabajo de la vida que está nos fatigue, nos canse, debemos encontrar un lugar, un tiempo, un espacio para decirle al Señor,
Oh Dios, cómo has sido generoso conmigo, cómo has entregado tu vida santa, justa, poderosa, maravillosa por este pecador. Somos pertenencia suya, fuimos comprados por precio y por precio de vida santa, por un sacrificio maravilloso. Solo Jesús lo pudo hacer. De modo que, hermano, hermana, si en algún momento usted consideró que es indigna de tomar la cena del Señor, considere esto: Él murió por los pecadores. De modo que cuando hay pecado, dice que debemos confesar nuestro pecado. Y si confesaremos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. La gracia de Dios. Indignamente tomar la cena es no discernir, no considerar todo el pasaje del padecimiento de Cristo. Por mí, eso es. Y entonces puede que esté hasta en una buena relación espiritual con Dios, pero voy y tomo la cena así como si nada. Eso es tomarlo indignamente. Debemos discernir que Él murió por nosotros, por nuestro pecado, y que el pecado que nosotros vivimos es doloroso en nuestras vidas. Debe doler reconocer que soy pecador delante de Dios. De modo que el remedio para el pecado es el arrepentimiento. Esto nos enseña la cena, Santa Cena del Señor. No hay nada en nosotros que podamos dar nosotros algo así como decir yo soy digno, yo merezco. No, todo proviene de Él. Todo lo hizo Él. Y ahora dice, reconciliando Dios consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo. Y ahora nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. De modo que estamos diciéndole al mundo, como rogando: reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios. El Señor no es rencoroso para guardar rencor a ninguno. Él nos ama. Por eso San Juan 3:16 es vivo ahora, eficaz ahora mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El remedio para el pecado es el arrepentimiento, y la victoria contra el pecado es considerar que soy pecador y que debo cuidarme para no ofender a Dios. Guardar tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. He procurado guardar tus mandamientos para no pecar contra ti. Dame fuerzas, Señor. Ahí es donde debemos orar, para no pecar contra ti. Y entonces vamos a estar recibiendo la bendición del Espíritu Santo, que nos va a fortalecer, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Gloria a Dios. De modo que cuando vamos a tomar la Santa Cena, debemos tomar algunos pasos. Aquí nos da el Maestro unos pasos. Vamos a con esto terminar ya. Hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero el tiempo es corto. Debemos examinar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón en cuanto a la obra, la relación con Dios, en la relación con los hermanos, la relación con la familia,
cómo está nuestro corazón. Debo examinar mi vida moral. ¿Cómo está mi vida moral? A lo mejor me he descuidado, estoy en un mundo de pecado y hoy día es fácil ser distinto al mundo porque el mundo tiene un pecado y un desorden, más el estándar es de Cristo, Dios, la Escritura, la Palabra. Entonces, debo examinar mi vida moral, debo examinar mis relaciones, dónde me estoy moviendo, con quién me estoy relacionando. ¿Está contaminando mi vida espiritual, mi fe, mi testimonio? Debo estarlo viendo. Y luego debo examinar mi vida, mi condición integralmente. Y si hay pecado, el remedio es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, luego de ese arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, participo de la cena gustoso, gozoso, con entendimiento, con gozo, anunciando, hablándole a la gente con respeto, porque estoy conmemorando la muerte de Jesús, con sabiduría, porque la Biblia nos dice y nos enseña que debemos tomarla continuamente hasta que el Señor venga, y estar anunciando que Él viene por su iglesia, viene por nosotros, con un espíritu de comunión, la comunión de los santos, un espíritu de buena relación con la comunidad cristiana, la iglesia, la hermandad, la familia, los hijos, la esposa. No podemos andar enemistados, andar malhumorados. Hay momentos que nos ponemos de mal humor. Yo que estoy viejo ahora ya me enojo con facilidad, pero debo controlar y no permanecer en enojo. El enojo se va rápidamente. Así como viene, se va. Es una molestia nada más. No hay pecado en enojarse. Hay pecado en enojarse y quedarse enojado hasta el otro día. No se ponga el sol sobre tu enojo. Necesitamos mantener esa comunión del Espíritu, estar en comunión plena con los santos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todo esto implica, hermanos, una reflexión para la comunión y tomar la Santa Cena dignamente, que no es una dignidad que provocamos nosotros, sino que ya lo hizo Dios por nosotros. Espero que el Señor en esta hora le haya dado entendimiento, claridad para acercarse. Todos los bautizados, por eso todos son bautizados en el nombre de Jesucristo, participan de la Santa Cena, la comunión de los santos, y hacer discernimiento del cuerpo de Cristo, que fue partido y fue molido y que su sangre fue derramada para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga para gozar de este buen momento, de saber que el Señor hizo todo, que nos ha bendecido tan ricamente, que ha sido tan generoso, tan bueno para hacernos participar de esta gracia infinita que ahora nos ha dado el ministerio a usted y a mí de la reconciliación, para decirle a la gente, como rogando, reconciliaos con Dios, dice Pablo. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias. Este es un momento rico, hermoso. Es un manjar, es un deleite. Tu palabra, Señor. Poder disfrutar de ella, compartirla, poder entenderla, poder gozarla, poder poner mi vida delante de ti, decirte te amo, Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu presencia, dame, Señor, de la fuerza de la fe, Padre, para mantenerme firme en el día de la prueba, en el día de la dificultad, Padre. Haya en mí confianza, como dice la Escritura, y una vez habiendo acabado todo, estar firmes,
Padre, bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano mío, cada hermana que está en esta hora conmigo compartiendo esta enseñanza, Señor. Edifique su vida, edifique mi vida, fortalezca nuestras vidas, sane nuestras vidas, restaure nuestras vidas, haga milagros, Señor, por medio de la fe. Somos débiles, hay unos que están sufriendo por pruebas, por luchas, por conflictos. Yo ruego por ellos ahora, Señor, que por el poder de la palabra, por el poder del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, en esta hora, por esas llagas, por esas heridas, por ese sufrimiento, recibamos todos sanidad y recibamos en esta hora y una sanación del alma, cuerpo y espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Santo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Celebrando la comunión, en la comunión de los santos, la Santa Cena. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor. Y si Cristo no viene antes, porque recuerde, Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.